Primero que nada quería comenzar haciendo una aclaración sobre mi exposición. Yo reconozco que en los cafés científicos siempre hay un público general, he venido a algunos donde hay muchos niños, por lo tanto mi presentación, por una parte, trata de ejemplificar un poco, explicar qué es lo que es el patrimonio, nunca está de más y creo que de hecho es una pregunta que nos hacemos a diario las personas que estamos involucradas y más que quizás dar grandes respuestas sobre el tema, me planteo una exposición que genera más bien preguntas. Bueno, yo soy Marianela Camaño, como ya lo dijo. A grandes rasgos, ¿qué es el patrimonio? Existe una nomenclatura macro donde podríamos decir que el patrimonio se puede distinguir en sus distintas fases como patrimonio cultural y natural, y en este momento también hay una nueva, digamos, una nueva categoría que es cultural natural, digamos, junto. Esto varía en realidad, traje solamente un ejemplo para situarnos. Luego, entender que el patrimonio es material o inmaterial, tangible o intangible, y dentro del patrimonio tangible existe la categoría mueble e inmueble, es decir, por ejemplo, dentro de un patrimonio tangible podría haber, no sé, un objeto como podría ser una pintura, y esa pintura sería un patrimonio mueble porque se puede, digamos, transportar de un lado a otro. Sin embargo, por ejemplo, la arquitectura es un bien patrimonial tangible, pero sin embargo es inmueble. Existe siempre una dimensión inmaterial en el patrimonio material, así como una dimensión material en el patrimonio inmaterial. ¿Por qué digo esto? Porque lo que me interesa hoy día conversarles, más que de los planteamientos que están un poco obsoletos de patrimonio o de lo que entendemos por patrimonio, es plantearles un poco cuáles son los nuevos paradigmas en torno a cómo se entiende el patrimonio. Y en ese sentido, la visión del patrimonio tiende a ser muchísimo más territorial. Es decir, estas múltiples divisiones, categorizaciones, están siendo un poco obsoletas. Podríamos decir que la tendencia es pensar territorialmente. Por lo tanto, vemos una especie de estructura rizomática, donde todo tiene que ver con todo y todo de alguna manera gatilla lo otro, tributa lo otro, etcétera, impacta. Uno de los grandes cambios en los paradigmas de lo que se entiende por patrimonio, podríamos decir que radica en que el patrimonio ya, podríamos decir, no pertenece a una materia de expertos necesariamente o absolutamente. Ya los expertos no son los que dictan qué es lo que es patrimonio o lo que no es patrimonio, sino que los ciudadanos pasaron a ser los entes más determinadores de lo que se valora o lo que tiene sentido, digamos, como para decretar patrimonio o no. En ese sentido, es muy importante decir que el patrimonio nos pertenece a todos, que es más que la excepcionalidad, más que el objeto, más que el cuadro, más que el edificio, más que nada tiende a lo común, ¿ya? Las relaciones sociales, la vida comunitaria, los vínculos asociados a las costumbres, etcétera, todo eso es parte de nuestro patrimonio, que por lo tanto nos da una referencia, además nos refleja una sociedad en un tiempo y en un espacio. Podemos decir que lo que se ha declarado patrimonio, lo que se ha validado por una sociedad como patrimonio está muy en relación a la sociedad, al tiempo y al espacio. Puede ser que para nosotros ahora no tenga mucho sentido algunas cosas que se declararon patrimonio o que la sociedad o digamos los expertos anteriormente atribuyeron como bien patrimonial. En ese sentido, el protagonista de los nuevos tiempos en torno a las declaratorias de patrimonio es la sociedad. Hay una legitimidad social, por lo tanto. Los valores compartidos por la sociedad justamente son los que de alguna manera están definiendo y están poniendo la atención de los expertos. Ahora, una de las grandes preguntas es, ¿qué proteger? Por ejemplo, hay una nueva visión también en torno a qué es lo que habría que proteger.
como anteriormente les contaba, lo que valora una sociedad como patrimonio, dice, representa una verdadera radiografía de su pueblo y su cultura. Habla de un tiempo, de un espacio, de unas necesidades, de lo que valoramos, de por qué valoramos eso en ese momento. Habla de nosotros mismos. Hoy se atribuye más valor al sujeto que al objeto. Una de las cosas importantes por las cuales podríamos reflexionar y de las preguntas que quizás nos podríamos hacer, la pérdida de patrimonio, dice, es una pérdida irreversible de recursos, desarrollo humano y calidad de vida. Que nos quede resonando eso de irreversible. Hay una responsabilidad social, sobre todo en estos tiempos en que la sociedad es la fiscalizadora, es la que pone, digamos, en valor, la que de alguna manera determina qué es lo importante de valorar. Ahora, quise traer algunas cifras que desde mi punto de vista grafican un poco el escenario actual en Chile. Son cifras de las fuentes, son los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales que hace poco han publicado algunos documentos. El Consejo de Monumentos Nacionales, para que ustedes sepan, tiene 115 trabajadores en todo Chile. La mayoría de ellos está incluso a contrata. Creo que la única persona que tiene un contrato fijo ahí es el director. Todos altamente competentes, expertos. El 2% del presupuesto total, para que ustedes sepan, de cultura en el país se divide entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la DIVAM y el Consejo de Monumentos Nacionales, solo el 2%. ¿Qué es lo que intenta proteger el Consejo de Monumentos Nacionales? Y énfasis en la palabra intenta, dice intentamos. 1.178 monumentos históricos, 1.380 monumentos públicos, 116 zonas típicas, 42 santuarios de la naturaleza, 5 sitios de interés patrimonial mundial. Están también en la elaboración de nuevas postulaciones para sitios de interés mundial de Chile, digamos, frente a la UNESCO. Todo el patrimonio paleontológico y arqueológico, podríamos decir como dato que solo la isla de Pascua, en una porción de su territorio, tiene más de 12.000 monumentos de carácter arqueológico y paleontológico. No sé, la pregunta que surge después de esto es ¿cómo podemos abordar tanto con tan pocos trabajadores en todo Chile en un consejo de monumentos que además está aislado, que no trabaja, como decía Ricardo, por ejemplo, lo que podría ser un ministerio de ciudad, y que además de eso en algunas condiciones que todo esto es lo que está ahora, pero además de eso están siempre revisando todo lo que son postulaciones a nuevas zonas típicas, etc. Por lo tanto, la reflexión va un poco apuntando a que se necesita una institucionalidad del Estado capaz de hacer frente y regular amenazas. En este sentido, hablamos de, como mencionaba igual mi colega anteriormente, los desastres naturales como amenaza en un territorio que debiese estar preparado en todos los ámbitos para ello, porque es parte de nuestra naturaleza. Grandes proyectos de inversión. Recordemos, por ejemplo, el Dakar. ¿Recuerdan ustedes que, por ejemplo, el trazado de un proyecto como ese, que es un gran proyecto de inversión comercial, etcétera, atenta igual contra sitios de interés patrimonial? Por ejemplo, los grandes proyectos mineros, los grandes proyectos inmobiliarios, el turismo, etcétera, para reflexionar un poco. Desde el punto de vista de Latinoamérica, una problemática interesante que es como reflexión también se las propongo hoy día, Latinoamérica y el dilema del patrimonio natural. Bueno, vivimos en realidad en un contexto en que la idea de naturaleza es infinita. Pensemos solamente en el caso de Brasil y la selva amazónica, por ejemplo. Esta idea que tenemos de naturaleza infinita nos ha llevado a justamente tener una cierta forma de actuar sobre la ciudad, que tiene que ver más que nada con el crecimiento horizontal. En ese sentido, hemos tomado una actitud de, en vez de mejorar la ciudad existente, se hace una nueva, muy fácil.
Se hacen nuevos barrios, se crean nuevos barrios, muchas veces en desmedro de la naturaleza, hay una depredación. Es cosa de ver un poco lo que ha sucedido aquí en Concepción, no hay que ir muy lejos. Hay que ver de qué manera, por ejemplo, la ciudad, en vez de densificarse, muchas veces crea barrios nuevos en lugares que son bastante valiosos desde el punto de vista natural. Y en ese sentido, no digo que no se puedan poblar esos lugares, pero la forma en que los estamos poblando también debiera ser un tema a revisar. Por lo tanto, aquí siento yo que estamos un poco desprotegidos. Me dan ganas de decir que es el tiempo en que el Estado se ponga los pantalones con respecto al tema del patrimonio. Puede sonar un poco duro, pero los actores que finalmente están regulando el crecimiento urbano son más bien los que están involucrados con los intereses inmobiliarios. En ese sentido, los que están construyendo todo lo nuevo, estos agentes tienen que ver más con el mercado y con lo privado que con lo público y lo estatal. En ese sentido, el Estado como un ente regulador del bien común me parece que ha estado un poco ausente en estos temas. Bueno, la última reflexión que les quería decir, que les quería compartir, es sobre una de las estrategias más valiosas que, a mi juicio, podría tener esta vuelta, digamos, de incluir el tema del patrimonio como algo más que sentido, por lo que nos estamos lamentando, como algo activo. En ese sentido, creo que una de las estrategias más potentes sería fomentar la inclusión de los temas patrimoniales, la educación patrimonial, desde, digamos, la educación escolar, pero sobre todo en la educación superior. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el ámbito patrimonio ocupa un lugar casi inexistente en las escuelas de arquitectura? ¿Ya? Y siendo que las escuelas de arquitectura debieran llevar un poco la batuta en términos en relación a estos temas. A mí eso me preocupa muchísimo. No existe una relación estrecha tampoco entre patrimonio y academia. Bueno, se lleva esto, ¿qué es lo que esto en el fondo deriva un poco en que existe una visión tradicional de lo que entendemos por conservación del patrimonio? Y muchas veces no podemos entender que también el patrimonio puede actuar de una forma interesante en una ecuación en que la conservación tiene que ver con, de alguna manera, poder intervenirlo en un lenguaje moderno que respeta, digamos, el patrimonio histórico. La gran pregunta, ¿por qué no se ha establecido esa relación? Para que la reflexionen un poco, porque yo todavía no lo entiendo muy bien, o quizás lo entiendo de una forma un poco pesimista. Un poco para cerrar esto, en la conservación del patrimonio, la memoria y la historia de un pueblo como reflexión, nos permiten entender de dónde venimos y para dónde vamos. Por eso se entiende que hoy, cuando estamos hablando de la ciudad del futuro, ¿cuál es la ciudad del futuro que queremos?, sea tan interesante que se haya incluido la visión del patrimonio. Nos sitúa y nos permite reflexionar justamente esta última frase, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Probablemente si el hecho de que se hubiese incluido en la memoria, en los testimonios, se hubiesen recogido, por ejemplo, y eso hubiese sido de valor para las personas y los profesionales que diseñan los planes reguladores, etcétera, los planes territoriales de planificación, no nos preguntaríamos por qué en los últimos planes no se incluyeron, por ejemplo, las zonas de inundación. Eso, muchas gracias. Estaba en el tiempo, ¿no? Sí, súper. Ya.